¿Cómo están todas, todos, todes? Déjale nomás cariño, gracias, Santi. A ver, hoy día vamos a tener nuestra última clase teórica y nuestra última clase teórica hoy está enfocada en cómo hacer investigación, ¿sí? Estos mismos ejemplos funcionan si vamos a hacer artículos o proyectos sociales, tienen la misma lógica, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a preguntarnos hoy día en cómo hacer investigación y cómo vamos a trabajar la clase de hoy? Vamos a tener una pequeña sección teórica y luego vamos a tener una sección práctica para la que le hemos entregado a ustedes unos folletines del taller, ¿sí? Ahora, para empezar me gustaría preguntarles, ¿cómo creen que se hace investigación? ¿Cómo piensan que hacemos investigación? Cuéntenme. ¿Cómo piensan que se hace investigación? Échame una preguntadera. ¿Cómo hacemos investigación? Creo que iniciamos como cuestionándonos con alguna pregunta o ser curiosos por alguna cosa en concreto. Eso. Ya. Iniciamos cuestionándonos o preguntándonos algo. Así hacemos investigación, ¿ya? Y sí, cuando nosotros pensamos en cómo hacer investigación, sin duda pensamos en preguntas. Y pensamos en una pregunta base. ¿Qué es investigar? ¿No? Cuando yo pienso en qué es investigar, voy a pensar en un proceso social. ¿Por qué pienso en un proceso social? Porque voy a pensar en preguntarme cosas que tanteo en mi ámbito social, que tanteo en mi vida, ¿no? Esa es la primera forma en la que investigo. Y estas formas de investigación se llaman así porque pretenden responder a la pregunta, pretenden darle vueltas, darle soluciones, o incluso como solución generar más dudas. Esa es la base de la investigación, ¿no? Yo investigo y hago preguntas. Entonces, si yo les digo, cuando un niño empieza a gatear, ¿no? Y para gatear se da cuenta que si gatea en el piso es frío y que si gatea bajo una alfombra es suave. ¿Ese proceso es investigación o no? Sí, es investigación. Y si ahora yo abordo otras formas, por ejemplo, y hablo de la creación de las pirámides egipcias o todo lo que tiene que ver con el espacio de los mayas, la información del calendario maya, que es el que estamos usando, ¿eso fue investigación o no? Sí. ¿Y cuándo creen que se empezó a dividir entonces estos conocimientos diarios, como el de la abuelita que nos dice que el agüita de romero funciona para esto, la manzanilla, el orégano cuando nos sentimos mal? De esta lógica de pensar que la investigación es solamente la que se hace en academia. ¿Cuándo creen que se dividió esto? ¿Cuándo piensan? Muy bien. ¿Cuándo se da esta diferencia? Cuando empezamos a dividir el pensamiento racional del pensamiento empírico. ¿Y por qué esto es importante en base? Porque si pensamos que hay una diferencia entre la praxis diaria y el razonamiento, aquello que decimos que es racional, también va a ser la base de distintas formas de disminuir la investigación y el conocimiento. Por ejemplo, si yo pienso que en un aula de clase el docente es quien tiene el pensamiento crítico y científico, pensaré que mi pensamiento, que es el praxis, el que se está acercando a la teoría, no es investigación, no es una pregunta que pueda formular. Si, por ejemplo, yo pienso que las vivencias de las mujeres en cárcel son menos que las del investigador que se acerca a preguntarles, entonces lo que estoy provocando es una diferencia de lo empírico, lo práctico, de lo teórico o racional. ¿Por qué también es debatible? Porque esta división es también la que justificó procesos como los procesos de la colonia, ¿no? Los indios, las personas afro, las personas negras, fueron consideradas personas no racionales. Por lo tanto, como no son racionales y están envidadas a la praxis y al empirismo, necesitan modernizarse.
Y para modernizar vamos a generar conocimiento. Vamos a generar conocimiento ¿cómo? Quitemos territorios porque vamos a crear grandes ciudades. Para esa comunidad, ese territorio era un territorio de base de religión, o era parte de una comuna, o era parte de un agua. Ahora pensemos en esa misma lógica, pero con mujeres. ¿Qué se decía? Que las mujeres no podían hacer investigación porque estamos asignadas a la praxis. Esa praxis convierte a las mujeres en seres poco racionales, y al ser pocos seres racionales, no estábamos apoyados en la educación. ¿Por qué hablamos de todo esto para hablar de qué es investigar? Porque el hacerse preguntas también significa hacerse preguntas con una base, y es una base de estructura social. ¿Sí? Si yo me pregunto, ¿cómo funcionará el interruptor remoto de la luz? No solamente estoy hablando del interruptor, de cómo funciona la luz, sino que puedo hacer más profunda esa pregunta. Por ejemplo, ¿de dónde viene la luz? ¿Esta luz es del Estado o no es del Estado? ¿La estoy pagando o no la estoy pagando? Es decir, toda pregunta, para hacer una pregunta de investigación, tiene que ser profunda en cuanto a su análisis de la estructura. Y para eso vamos a tomar en cuenta las siguientes 3 categorías. Cuando nosotros hacemos una pregunta de investigación, tomamos en cuenta queramos o no la epistemología. La epistemología es un término utilizado para hablar de las teorías del conocimiento. Es decir, ¿bajo qué lógicas del conocimiento quiero hablar? Voy a hablar desde la praxis, entonces hablaré del empirismo. Voy a hablar sobre la razón científica, es decir, que una idea solamente puede ser comprobada y cuando ha sido comprobada es racional, entonces hablaré desde el racionalismo. Voy a hablar desde la estructura, es decir, que todo proceso tiene un orden estructural, que A corresponde a B y luego a C, entonces hablaré de estructuralismo. Voy a hablar de la experiencia, pero desde lo subjetivo, es decir, que yo soy un ser subjetivo, que el lenguaje es una construcción, entonces voy a hablar desde lo posmoderno. ¿Sí? ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta esto? Porque es la base sobre cómo voy a hablar del sujeto, al sujeto cómo lo pienso conocer. Por ejemplo, si yo utilizo una base muy racional y determinista, miraré a los sujetos como objetos de estudio. Algo así como lo que hace la ciencia. ¿Se acuerdan cuando la profesora Andrea les mostraba la fotografía de las mujeres indígenas que eran tomadas fotografías para estudio? Las estaban viendo como objetos. Porque recordemos que su lógica era pensar desde la idea racionalizada y determinista que no eran sujetos. ¿Sí? Por eso es importante mirar con qué lógica epistémica voy a hablar. Ojo, eso no significa que los que estemos aquí vamos a conocer todas las epistemologías. No significa que mañana la Majo me va a decir, esta reflexión teórica, ¿de dónde viene? ¿Es racionalista? ¿Es postmoderna? ¿Es postestructuralista? No. Significa que voy a hablar de las bases de esa forma de diálogo. Ya vamos a ver cuáles son. Ahora, una vez que he elegido cómo voy a hablar del sujeto, también tengo que tomar en cuenta la metodología. ¿Quiénes de ustedes han recibido metodologías de la investigación o investigación en cualquier parte? ¿Quiénes? 1, 2, nadie más. Ya, 3. En todas las clases de metodología de la investigación siempre se matan diciéndonos que la metodología es la forma en la que me voy a acercar a la investigación, la forma en la que me digan qué instrumentos voy a usar. Para entender más fácil la metodología, pensemos en la metodología como el procedimiento que me acercará a esa teoría. Entonces, si yo voy a utilizar una teoría que prefiere la experiencia o que se basa en la experiencia, mi metodología tendrá que ser de la misma manera, porque solo así voy a poder aplicar y encontrar la experiencia en los instrumentos. Ya vamos a mirar cómo. Y finalmente, el método. El método son todos los instrumentos, las técnicas que yo levanto para que mi metodología pueda ser recabada, es decir, para recolectar información. ¿Sí? Pensemos en esto como un triángulo. Un triángulo en donde
Mi base va a ser la epistemia, es decir, mi teoría tiene que ser sólida. Porque después, si mi teoría no es sólida, quizás la información que recopile no responda a mi teoría. Por ejemplo, digamos que voy a utilizar una teoría en la cual no es importante la experiencia del sujeto. No es importante. Pero cuando levanto mi metodología hice muchas entrevistas. Y todas estas entrevistas son de lo que quiere el sujeto. Pongamos un ejemplo. Voy a hablar del trabajo, ¿no? Y para mí el trabajo va a ser un objeto. Entonces voy a proponer hablar del trabajo de manera numérica, cuántas personas acceden al trabajo, si ha subido o no la tasa de empleo o desempleo. Pero cuando me acerco a la metodología, lo que voy a levantar son entrevistas. Y la gente no me va a decir la tasa de desempleo es esta, sino que me va a contar si es que yo tenía un empleo, era bien pagado, era mal pagado, trabajé por horas, luego me despidieron. Entonces, la información que recopilé, ¿puede ayudarle o no a mi teoría? ¿Le va a ayudar o no? Si en este caso es cuantitativa, no. No, porque yo estaba buscando otro tipo de información. Y la información que me están dando es experiencial. Pero lo que yo quería era números, ¿no? Entonces no enclava. Por eso es importante que entendamos estas diferencias. Y para entender eso, vamos a entender nuestra primera gran cosa. La epistemia. La epistemología son corrientes de pensamiento, como las que hemos mencionado. El empirismo, el racionalismo, el postestructuralismo, el constructivismo, es decir, hay muchísimas. Pero todas estas dialogan sobre tres cosas. ¿Desde dónde quiero hablar? Es decir, voy a hablar desde la razón científica, desde la experiencia, desde la construcción lingüística. ¿Qué me interesa? Me interesa lo social, me interesa el lenguaje, me interesa la imagen. ¿Desde dónde quiero hablar? Luego, ¿sobre qué quiero hablar? Sobre ese lenguaje, sobre esa imagen. Ya vimos que todo es como una construcción grande sobre qué quiero conversar. Entonces, quiero conversar, si hablo del trabajo, de mujeres en el trabajo, quiero conversar de Estado y trabajo, quiero conversar de educación y trabajo, ¿de qué quiero conversar? Y luego, ¿con quiénes quiero hablar? Mi enfoque va a ser preguntarme cosas con el Estado o con la gente, con los estudiantes o con los trabajadores. Esa es la base para elegir mi epistemia y es de lo que dialogarán cualquiera de las corrientes. Algunas corrientes entonces responderán de esta manera. Si yo fuera el empirismo, hola, Majo es el empirismo, yo diría ¿desde dónde quiero hablar? Quiero hablar desde la experiencia, porque para mí la base es la experiencia. Ahora me preguntaré sobre qué quiero hablar. Quiero hablar sobre cómo la gente adquiere experiencias, cómo adquiere emociones, ¿no? Y ahora, ¿con quiénes quiero hablar? Quiero hablar con las personas que adquieren esa emoción. Pongamos un ejemplo otra vez. Pensemos de nuevo en el trabajo. Si yo fuera el empirismo y quiero ver desde dónde voy a hablar desde la experiencia. ¿Con quiénes quiero hablar? Quiero hablar con las mujeres de mercados, para saber cuál es su experiencia en el trabajo. Entonces ya sé desde dónde y con quiénes y sobre qué quiero hablar. Las mujeres en el mercado van a tener una multitud de experiencias alrededor del trabajo, porque el trabajo es muy grande. Pero yo quiero específicamente que me hablen de cuántas horas trabajan. Y quiero entender cómo trabajan esas horas. Entonces voy a preguntar sobre eso y sobre eso irá mi epistemología. Sobre eso construiré mi pregunta. Entonces es mi base, ¿no? Hasta aquí, hemos entendido cómo funciona la epistemia, la idea de la selección de epistemología, ¿ya? Ahora, que ya elegí mi epistemología, mi base teórica, necesito mirar cómo mi base teórica dialoga con todo esto. Vamos a pensar que nosotros, cuando nacemos, somos ese pingüinito. Somos un ser que acaba de nacer y sobre nosotros hay una construcción de poder, de distintas estructuras, sobre las que van a dialogar estas epistemologías. Por ejemplo, sobre este cuerpo
recién nacido, va a caer el patriarcado. Y el patriarcado este cuerpo lo va a dividir en género y sexo y le va a dar con eso un destino social. De estos conceptos ya hemos hablado mucho, entonces no me voy a parar mucho, ¿ya? Pero digamos que este primer cuerpo lo empieza a atravesar eso. Y digamos que este cuerpo entonces se construye como un cuerpo de sexo mujer y que el género tiene que ser asignado a lo femenino, que en esa misma lógica tiene que ser un cuerpo heterosexual, ¿sí? Ya. Poco después también se relaciona o llega con ella el colonialismo. Digamos que somos corporalidades que viven en América Latina y soy una mujer mestiza. Entonces, ¿cómo transito el racismo? Mi mamá es indígena, mi papá no. ¿Transito o no el racismo? ¿Hablaré o no el idioma quichua? ¿Mi mamá tendrá o no trabajo? ¿Yo lograré haber acabado la educación superior o no? En las calles, ¿cómo viviré el acoso? Digamos que tengo una prima que es afro. ¿Vivo yo el mismo nivel de acoso que ella? ¿O cómo se diferencia ese nivel de acoso? Es decir, los cuerpos empiezan a transitarse con más cosas. Digamos que poco después este cuerpo recién nacido, recién construido en el ámbito social, también le atraviesan cosas como el capitalismo. Y el capitalismo va a dividir en este cuerpo la adquisición del poder, el poder adquisitivo, el trabajo. ¿Trabajo o tengo dinero? ¿Y esto por qué es importante? Volvamos a este ejemplo. Ya soy una mujer, ya soy obligada a la heterosexualidad, soy femenina, soy una mujer mestiza que vive en América Latina. ¿Qué es lo que hace el capitalismo con América Latina? Para América Latina el capitalismo es un espacio de extractivismo de recursos. Entonces, si yo nazco en una familia mestiza, de clase media o clase baja, ¿puedo tener una empresa? Probablemente no. ¿Eso qué significa? Que cuando yo estudie, probablemente voy a estudiar para buscar un trabajo. No soy quien genera trabajo, soy quien busca el trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si además soy una mujer, probablemente en ese proceso de trabajo vaya a ser más difícil que encuentre espacios de empleo, porque probablemente mi mamá me diga cuándo te vas a casar, ve mi hijita, ya tu prima tiene hijas, ya tiene hijos, ya quiero nietos. Entonces va a ser más difícil. Y si en cambio soy una entidad masculina, de mí se va a pedir que sea quien rápidamente encuentre trabajo. Y encuentre trabajo y sostenga un espacio de hogar. Entonces, ¿sí ven cómo se van aliando estos espacios en el mismo cuerpo? Y luego está el capacitismo. Pensemos que si adicional de eso soy una persona con discapacidad, no podré ser un ente productivo. Y si no puedo ser un ente productivo, probablemente no acceda a ninguno de los otros espacios. O si no tengo una discapacidad, pero en cambio no puedo ser un ente productivo porque me han quitado mi poder de decisión, como son con las personas adultas mayores, quienes, por ejemplo, ya no tienen espacios laborales, quienes se terminan quedando en casa. ¿Qué sucede? También le quito otro espacio de decisión. ¿Por qué es importante que yo vea esto? Porque cuando selecciono mi episteme y selecciono de lo que voy a hablar, voy a seleccionar también con quiénes voy a dialogar. No puedo dialogar al final con todos, va a ser muy complejo que en una investigación corta dialogue con todos. Pero sí me puedo preguntar cuáles diferencias quiero mirar, cuáles diferencias me gustaría evaluar. Y voy a pensar en estas diferencias desde un enfoque interseccional cuando hagamos nuestras preguntas. ¿Eso qué significa? Que no voy a pensar en estas diferencias solamente como A no es igual a B, sino que recuerdan de nuevo la estructura. Voy a pensar cómo estas diferencias me acercan o me alejan de lo que quiero preguntar, del sujeto de mi estudio. Por ejemplo, si yo me reconozco como una mujer con privilegios, una mujer mestiza que ha logrado llegar a la educación superior y me acerco porque estoy interesada en saber de las tasas de deserción en comunidad indígena, me acerco a este espacio, si me acerco a preguntar, ¿voy a sentir, voy a entender la experiencia?
Probablemente no, porque yo acabé la educación superior y no tuve esas experiencias de racismo de igual manera. Por ejemplo, si yo me acerco a preguntar, siendo un ente masculino, a una mujer que sufrió violencia sexual sobre la violación, ¿estaré cerca o lejos de ella? ¿Podré entender su experiencia en primera persona o no? Probablemente no. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo utilizo estos enfoques cuando voy a generar mi pregunta de investigación, ya no solamente voy a ahondar en lo que está pasando en la estructura, sino que también voy a entenderme como un sujeto cognoscente con la persona. Es decir, somos personas que construyeron identidades subjetivas diferentes a partir de lo que vimos y a partir de esa construcción pregunto. Si preguntamos de esta manera, ¿qué evitamos? Evitamos lo que siempre hace la investigación, que es convertir a los sujetos en objetos de estudio. Evitamos lo que suele hacer la academia, que es hacer extractivismo académico. Es decir, nosotros venimos hoy aquí, les damos 6 talleres, ustedes me entregan un proyecto, ese proyecto sale a mi nombre, ¿y ustedes en qué participaron? En esa lógica no participarían en nada. Pero en cambio sí, son ustedes quienes deciden qué proyecto voy a hacer, cómo lo voy a levantar, cuándo lo voy a levantar, con quién lo voy a levantar, bajo qué enfoque lo voy a levantar con la información que me han dado. Ustedes se convierten en sus propios sujetos. Es la importancia de este enfoque. Saber cómo estas desigualdades sistémicas me pueden permitir dar una buena pregunta de investigación. Ahora, bajo esa lógica, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Como somos poquitos, no va a haber problema. Miremos a esta imagen. Es Homero Simpson leyendo un libro sobre reactores nucleares, su manual sobre el reactor nuclear. ¿Ya? Mirando la imagen, ¿qué me pregunto? ¿Qué podría preguntarme? ¿Qué podría relacionar viendo esa imagen? ¿Qué me preguntaría con esa imagen? Entonces vamos por acá y lo voy pasando. ¿Qué me pregunto con esa imagen? ¿Por qué está leyendo un manual sobre reactores nucleares? ¿Ya? ¿Por qué está leyendo un manual sobre reactores nucleares? ¿Qué más me pregunto cuando veo la imagen? ¿Por qué le está observando el de atrás? ¿Ya? Porque hay una persona atrás observándolo, ¿no? Creemos que hay un ojito ahí atrás que lo está observando. ¿Qué más me pregunto? Tal vez en qué trabaja. ¿Ya? ¿En qué trabaja para que tenga que estar leyendo un libro de reactores nucleares? ¿Qué más me puedo preguntar? Que también si vemos es un manual y estarlo leyendo en el trabajo es como algo que ya deberías saber, entonces ¿por qué está haciendo eso? Ya, me estoy preguntando por qué alguien que supuestamente ya trabaja en un reactor nuclear está leyendo un manual sobre un reactor nuclear, ¿no? ¿Y qué más me puedo preguntar? ¿Qué me pregunto? ¿Por qué está leyendo el manual recién? No sé. ¿Ya? ¿Por qué está leyendo recién? Empezó recién a trabajar, ya lleva full tiempo trabajando. ¿Por qué es importante estas preguntas? Porque quizás pueda ahondar más en esas preguntas, porque estas son las primeras preguntas que me dio curiosidad. ¿Cómo ahondarían más en la pregunta que acaban de hacer? ¿Qué les gustaría ahondar más? Pensemos un poco en lo que hemos hecho. ¿Cómo ahondo más? Tal vez a mí desde mi formación me gustaría saber los riesgos psicosociales del trabajo en el que él se encuentra. Ya, a mí me gustaría saber los riesgos psicosociales de trabajar en un reactor nuclear. ¿Ya? ¿Cómo ahondo más en las preguntas que hice? ¿Alguien más? ¿Cómo ahondaría más en la pregunta que hice? Tal vez podría ser viendo el entorno en el que se encuentra y así buscar más o menos el por qué. Ya mirando el entorno en el que se encuentra para saber exactamente por qué. ¿Será un problema de talento humano que no socializó el manual cuando empezaron a trabajar? ¿Habrá habido una actualización? Tal vez la energía nuclear es la fuente de economía de Springfield. Empiezo a desglosar más profundo. Ese desglose profundo es el ejercicio de investigación social que van a hacer. ¿Por qué? Porque investigar sí es preguntarse.
Pero recuerdan que hablábamos de preguntarse sobre cómo funcionan, se entrelazan estas estructuras. Entonces, si yo me pregunto sobre los efectos psicosociales que tienen el trabajo, probablemente esté pensando en cuál es su relación con su familia. Si pienso en su familia, tal vez esté pensando en su relación con el patriarcado. Si pienso en los trabajos psicosociales, también esté pensando en el capital, porque quizás es una persona empleada. Es una persona que se educó para eso o no se educó para eso. Estoy relacionando, interrelacionando sistemas y esa profundidad es la que crean las investigaciones sociales. Ahora, tengamos otra imagen. Esta es la tasa de homicidios que ha pasado en el mes de enero desde 2010 hasta el 2025, ¿no? Si pueden ver, estamos en la tasa más alta, hay 600 en el corte. Si yo veo esta imagen, que es una imagen, es diferente. Recuerden, la otra era una imagen más quali. Es una persona con descripción, esta es más quanti. ¿Qué le pregunto a esta data? ¿Qué me gustaría preguntar? ¿Qué puedo relacionar? ¿Qué me gustaría preguntar? Vamos a empezar por acá. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han muerto? Diría yo para... Ya, a mí me gustaría desglosar para saber cuántos hombres y cuántas mujeres son parte de esa data. ¿Sí? ¿Qué más preguntaría? ¿Por qué hay tanta variación en los años? Porque va de bajo, pequeño, más alto y hay mucha variación. Ya, me gustaría preguntar, ¿qué pasó entre el 2015 y 2019 que la tasa fue menor y del 2021 acá que la tasa se alzó tanto? ¿Qué hubo? ¿Qué hecho social pasó? ¿Qué política se modificó? ¿Qué más preguntaría? Tal vez en comparación justo de los años más bajos al más alto, ¿cuál fue la inversión social y tal vez cuál fue la inversión en seguridad? Ya, me gustaría preguntar si tal vez la inversión estatal en seguridad o en la inversión estatal en los temas sociales tuvo algo que ver con ese cambio. ¿Qué más me gustaría preguntarle a esta data? La edad de los homicidios, ¿cuál es la más alta? Ya, me gustaría preguntarle la edad. Es decir, ¿cuántas niñas, cuántos niños, si son jóvenes, si son adultos mayores? ¿Y qué más le pregunto? Me gustaría saber cuáles son los factores que incidieron para el aumento de las cifras en los últimos años y cuáles son los factores que de los otros años, ¿no? Me gustaría saber cuáles factores o qué causas fueron las que motivaron el aumento o la disminución de estos. Ya, muy bien. Y si en cambio ahora, bajo su misma lógica, yo me pregunto sobre los factores que hicieron que aumentara o disminuyera la tasa, ¿hablaré de capital o no hablaré de capital? ¿Sí? ¿Hablaré de violencia o no? Y si hablo de violencia, y como nos decía Emi, quiero hablar de hombres y mujeres, ¿tendré que hablar con patriarcado o no? Sí. Y si en cambio, como os decía antes, Lisa, queremos hablar sobre niñez, adolescencia, adultos mayores, saber cuál es la edad, ¿tendré que hablar sobre capacitismo o no? ¿Sobre poder de decisión y tutelaje o no? Justamente esa es la lógica, ¿no? Tanto si elijo una epistemia que va a hablar desde lo cualitativo como desde lo cuantitativo, voy a terminar dialogando con las estructuras de poder y los problemas sociales con los que se centran. Y para ese diálogo, una vez que ya he decidido todo, me voy a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya vi que hay un problema, ya definí mi pregunta, ya sé qué quiero preguntar. Ahora la cosa es saber a qué le voy a dar peso. ¿Y cómo sé a qué le voy a dar peso? Primero voy a averiguar qué tengo, ¿no? ¿Tengo información estadística que me pueda ayudar o no? ¿Tengo entrevistas, gente, lugares a los que me gustaría visitar o no? O si tengo ambas cosas. Alguna vez que ya sé qué cosas tengo, elijo. Metodologías cualitativas, que son aquellas a que les voy a dar paso o peso a la experiencia, al in situ, a la persona, a cómo lo ha vivido, a cómo miro el lugar, incluyendo el lenguaje. Desde el periodismo, lo cualitativo es qué palabras estoy usando, qué palabras no estoy usando, cómo se mira una imagen, ¿sí? Ahora, si le voy a dar más peso a lo numérico, estoy hablando de lo cuanti. Y para eso voy a hablar entonces de qué datos tengo, en qué porcentaje estoy hablando.
Estoy hablando de levantar una muestra de 500 personas, ¿sí o no? Estoy hablando de hacer 6 encuestas o no. Y si en cambio yo me doy cuenta que para poder hablar de este tema debo usar las dos cosas, utilizo una metodología mixta. Es decir, voy a usar tanto números como experiencias para argumentar y responder mi pregunta. Y funcionará algo así. Respondiendo al cómo, ¿no? Por ejemplo, este es uno solo, hay un montón de instrumentos, pero este es uno solo, pero nos sirve para ambas. Si yo hago encuestas, coloco preguntas de carácter abierto o cerrado. Si coloco preguntas abiertas, la información que tengo de ahí, ¿es cualitativa o cuantitativa? Pregunta de examen. Si yo hago una pregunta abierta, digamos tengo una encuesta que es sobre desnutrición infantil y yo les pregunto a las madres, ¿cómo prepara el desayuno? En una encuesta. Es una pregunta abierta que pueden responder. Esa información que recibiré, ¿es cuali o cuanti? Es cualitativa, porque no es un número, lo estoy codificando después. Pero en cambio, si en vez de preguntarle a esa mujer cómo prepara la comida, a esa madre, le pregunto, ¿usted prepara la comida siguiendo las siguientes acciones? Seleccione o marque con una X. A, lavar las frutas. B, cortar las frutas. C, colocar las frutas en un bote. O D, comprar las frutas en la esquina cortadas. La información que sacaré de allí, ¿es cualitativa o cuantitativa? Es cuantitativa. No le estoy dando paso a la selección. Ella selecciona lo que yo le estoy entregando como una variable. ¿Qué es lo que va a diferenciar estas? Que en la cualitativa yo sí puedo tener una variable anterior, que sea mi idea, pero se va a construir al finalizar. Allí lo voy a mirar. Por ejemplo, digamos que yo hice las entrevistas sobre desnutrición infantil con las mamás para hablar de sus experiencias. Y yo pensé que la desnutrición infantil iba a estar asignada a la falta de tiempo de las mamás de cocinar bien los alimentos. Pero en cambio, cuando hablo con las mamás, me doy cuenta que lo que tiene que ver es el alza del precio en el mercado de los productos, como las verduras y las frutas. O tal vez que el agua que alimentaba la chacra de la comunidad ahora es menor y por lo tanto la producción es menor. ¿Habrá sido parte de las variables que yo me planteé a un inicio? Probablemente no, porque solamente las pude haber encontrado cuando dialogué. Pero en cambio en lo cuantitativo, si yo tenía y le presento como variables estas, compró la comida fuera de casa, no tiene dinero para comprar la comida, hay problemas en la comunidad, ya determiné las variables, ¿tiene oportunidad esa persona de aumentar alguna variable o no? No, ya las he definido. Esa es la diferencia macro que debemos pensar cuando elegimos metodologías o si queremos hacerlas mixtas. En las cuantitativas puedo cruzar la información que ya levanto. No puedo generar nueva información. Y en la cualitativa voy a poder profundizar en cosas que no pensé que iban a ser parte de mi estudio, porque hablarán directamente de la persona y su relación. ¿Sí? Ahora, si ya selecciono estas técnicas y veo cómo van a funcionar, vamos a hacer un ejemplo. Hagamos este ejemplo. Este ejemplo es sobre trabajo. Es la data que entrega el INEC. Lo primero que nos dice es el INEC que hay 12 millones de horas de trabajo no remunerado en el hogar. 12 millones de horas de trabajo no remunerado. En 2017, que fue la última data que levantaron, ¿no? Y que de esas 12 mil millones de horas, el 76,8% de estas horas es ejecutado por mujeres. ¿Qué puedo levantar con esa información? ¿Qué levantaría con esa información? Eligiendo qué método. Un método cualitativo, cuantitativo. ¿Qué me gustaría levantar con esa información que me entrega el INEC? ¿Qué levantaría? ¿Podría ser, por ejemplo, la edad de esas mujeres que están trabajando, o sea, la edad de ese 76,8%?
Ya, me gustaría levantar de esa data la edad del 76,8% de mujeres. ¿En qué edad están? Son mujeres en edad productiva, como lo diría el INEC. Son mujeres en adolescencia, son mujeres adultas mayores. Me gustaría levantar esa data. Y para levantar eso, ¿cómo lo levantarían? ¿Qué usarían? Una encuesta. ¿Sí? Ahora, con esa información, ¿tengo todo lo que necesito? ¿Qué más les gustaría levantar? Ya, a mí me gustaría saber si acceden a seguridad social. Y para saber si acceden a seguridad social, ¿qué me gustaría hacer? Igual un cuestionario. ¿Sí? Ahora, yo les tengo una pregunta. ¿Puedo levantar información entonces con cada método que elija? ¿Levanto o no levanto información? Sí, al final levanto información. ¿Qué se diferencia? La forma en la que levanto esa información y lo que voy a poder hacer con esa información. Entonces, si de aquí levanto datos, ya levanto estas estadísticas, levanto los porcentajes, pero no levanto, por ejemplo, información cualitativa, es muy probable que no sepa algunas otras características específicas de ese trabajo no remunerado. Por ejemplo, temas de salud mental. ¿Se siente bien la persona haciendo el trabajo remunerado o no? ¿O piensa que es parte de sus roles hacer el trabajo no remunerado y por eso son mujeres? ¿Sí? O por ejemplo, cuando hacen las preguntas de las encuestas de violencia. El INEC levanta información sobre violencia basada en género. No es que van a preguntar directamente en la estadística, en el formulario, su pareja le pegó, sino que hacen un desglose de un formulario de 300,000 cosas para saber si hubo o no violencia física. ¿Por qué? Porque a veces suele ser más difícil la identificación estadística en temas sociales. Entonces se suelen acercar a mirar la casa para saber cuántas personas hay, está su pareja o no, este es un sitio seguro de hablar o no, puede responder estas preguntas o no, cuántos hijos tiene, etcétera. ¿Sí? Ahora, con esto en mente, ya que tengo toda la información, lo que vamos a hacer ahora es una parte de taller práctico, porque investigar solamente la podemos practicar si la levantamos. Es decir, yo puedo salir de aquí y ustedes me pueden repetir de nuevo los conceptos de epistemología, metodología o técnicas. Me pueden decir qué es una pregunta de investigación, cuáles son las alianzas con los sistemas de poder, etc. Pero para crear sus procesos, lo más importante es que lo desarrollen. Entonces, ustedes recibieron una hojita. Ahorita le digo que recién llegó. Recibieron ya estas hojitas, ¿no es cierto? Este es nuestro primer taller. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en lo que resta de hora? Bueno, casi de 30 minutos para que puedan salir para sus exámenes, ¿va? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestra hojita tenemos una guía que nos dice que imaginemos que vamos a ser investigadores sociales en un cuento y que tenemos que entrar en el contexto de ese cuento. Ustedes pueden seleccionar el cuento que quieran, menos el cuento que ya está aquí, ¿ya? Una vez que seleccionen su cuento, ¿qué van a hacer? Me voy a presentar y me voy a preguntar como investigador o investigadora, ¿qué elementos de ese cuento pueden darme cuenta de algo social? ¿Qué elementos de ese cuento quisiera preguntar? En el análisis de ese cuento, ¿qué quiero preguntarme? ¿Qué me pregunto como una persona que habita en ese cuento? ¿Ya? Soy parte de ese cuento. Y una vez que lo mire, voy a definir esa pregunta de investigación. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a pensar rápidamente, porque después van a tener que hacer esto como más fino en su tarita, pero hoy día lo vamos a avanzar. Voy a pensar en ese cuento. Por ejemplo, el ejemplito que tienen ustedes es el ejemplo de Blancanieves y los 7 enanitos. Entonces yo me pregunto lo siguiente. En el contexto, en el mundo del cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, me pregunto sobre amor o explotación. Y me pregunto sobre la economía doméstica y el cuidado del reino de las nieves, ¿no?
Y me planteo Blancanieves y los 7 enanitos para entender la explotación y el trabajo. Por un lado voy a observar si los 7 enanitos, como obreros mineros, tienen trabajo asalariado o no. Es decir, cuánto ganan, tienen seguro, no tienen seguro, cómo se trabajará la minería en el Reino de las Nieves. Y por otro lado, voy a observar la mano de obra no remunerada de Blancanieves, en el caso de las mujeres dedicadas a la economía del cuidado. ¿Cuántas horas tendrá que trabajar Blancanieves si tiene que sostener el hogar de 7 enanos? ¿Cuánta comida tendrá que realizar? ¿Cuántas camas tiene que limpiar? ¿Cuánto tiempo tendría que invertir? Entonces ven que estoy lanzando una lluvia de ideas sobre el mundo de las nieves y cómo en ese contexto voy encontrando problemáticas sociales. Y una vez que tenga esa problemática social, haya desglosado esto en una lluvia de ideas, voy a finalizar con mi pregunta de investigación, que en este caso será ¿cómo se reproduce la explotación a través del trabajo doméstico en el Reino de las Nieves? Esta es su tarea. ¿Pero qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a seleccionar el cuento y vamos a hacer la lluvia de ideas sobre ese cuento. ¿Qué cosas hay en ese cuento que quiere explorar? Por ejemplo, selecciono Aladino. Y en Aladino me gustaría explorar qué pasa con la clase social, qué pasa con la pobreza en el reino de Aladino. ¿Las mujeres pueden o no pueden heredar en Aladino? Sí pueden heredar. ¿Qué pasa con los genios? ¿Los genios pueden ser utilizados para el poder militar o no? ¿Habrá peleas de guerras en los reinos por el poder militar de un genio? Todas esas preguntas las van a desglosar y luego las vamos a presentar aquí. ¿Sí? Entonces, ¿estamos entendiendo lo que vamos a hacer ahorita? ¿Sí o no? Sí. Exactamente. Tenemos que seleccionar un cuento y a partir de ese cuento lanzar ciertas ideas sobre lo que quisiera, pensando en un contexto social del cuento, qué cosas quiero preguntarme. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a trabajar en eso en estos 20 minutos que tenemos y luego vamos a exponer acá qué es lo que avanzamos. ¿Ok? Voy a apagar esto. Sí. ¡Qué rapidez! Yo escogí el cuento de Pinocho. No me acuerdo muy bien como de todo lo que pasa en la historia, pero bueno, se resume en Gepetto, que perdió a su hijo y que es una persona adulta mayor, que desea que el muñequito de madera que hace, bueno, aparte es una persona empobrecida, ¿no? Que trabaja justamente en su taller de carpintería. Entonces, bueno, pide el deseo de que le den vida al muñequito que hizo, que es Pinocho. Entonces, bueno, ahí como que él trata de adaptarse a la nueva realidad que tiene con Pinocho y Pinocho como que va descubriendo su identidad y su deseo de ser un niño de verdad, entre comillas. Bueno, en medio pasan muchas cosas y digamos que los elementos que me llamaron la atención aquí fue el tema de una adopción, porque al final ninguno se conoce al otro, entonces como que empiezan a llevarse bien. También que Pinocho es muy mentirosito, entonces y es muy travieso, entonces la forma en que Gepetto le llama la atención, no sé, con temas de crianza respetuosa. También el tema de la soledad en Gepetto y por eso de su deseo de… También luego en una de esas que Pinocho se escapa, un titiritero malo, se lleva como a los títeres y lo quiere explotar, entonces él termina ahí, entonces no se lo relacione con el tema de la explotación infantil. Y bueno, en relación como a las estructuras es justamente el tema del capitalismo con la explotación infantil, igual con la situación de clase que los atraviesa a ambos, e igual con el capacitismo, ¿no? Porque Pinocho no quiere autonomía por sí mismo en algún momento, pero está a cargo de un adulto responsable. Entonces, bueno, al final creo que quisiera saber cómo finalmente, qué factores hacen que sea, no sé, posible que este titiritero malo se lo lleve para explotarlo a Pinocho. Eso. Muy bien, muchas gracias. Bien hecho el ejercicio, ¿no es cierto? Escogimos un cuento, le dimos una lluvia de ideas de qué puedo preguntarme en el contexto del cuento, lo asociamos a factores sociales, de estructuras como el capital, la explotación infantil, los trabajos de cuidado de Gepetto. Hicimos una pregunta, ¿va? ¿Quién más acabó? Vamos por acá. Yo escogí el cuento de Hansel y Gretel. Bueno, son 2 niños que se perdieron en el bosque, ¿no? Y que
Tienen muchas aventuras ahí, ¿no? Bueno, yo los aspectos primeros que saqué fue cuál es su entorno, ya sea geográfico o familiar también, ¿no? El factor socioeconómico de sus padres también. También me hizo la pregunta, ¿viven ambos padres o solo vive la mamá o solo viven con el papá? ¿Tienen más hermanos, más hermanas? ¿Por qué se perdieron? Aquí ya profundizo más. ¿Por qué se perdieron? ¿Decidieron huir o fue accidental? ¿Ya lo hicieron antes o la primera vez, casualidad? ¿Sufrieron algún tipo de violencia en este tiempo? Y también si sufren alguna discapacidad. Muy bien. ¿Quién más acabó? Aquí lo estamos pensando más desde este lado, ¿no? ¿Quiénes son sus padres? ¿En dónde están? ¿Por qué se perdieron? Tal vez se perdieron ¿por qué? ¿Fue a propósito? ¿No fue a propósito? ¿Dónde estaba el Estado? ¿No hay Estado? Me encanta. A ver, sigamos por acá. Bueno, yo escogí el cuento de la Cenicienta y como es uno de los básicos, sabemos que tiene igual las ideologías pues pasadas. Los planteamientos del problema que hice en su gran parte fue con la familia, porque agredía física y mentalmente a Cenicienta al momento de que la obligaba a trabajar en la casa y lo justificaba como si ella tiene que estar agradecida por eso, cuando en realidad no es así. Otro que también fue la manipulación, porque juntamente mentía a Cenicienta a la mamá casi siempre y me hacía sentir culpable de las acciones de las hermanas o de cualquier cosa que pase, la culpaba netamente a ella. Y también algo que me pareció importante, la gran diferencia social que había en la clase entre el príncipe y y Cenicienta, que era su contexto. Y si nos ponemos a pensar, de hecho, la familia se supone que entre comillas era algo como con un contexto social mediano, pero Cenicienta estaba como que en la pobreza total. Y bueno, la pregunta de investigación, así que cuando Cenicienta se casó con el príncipe, ¿realmente encontró una libertad y autonomía o simplemente pasó a ser ama de casa en un diferente contexto social? Interesante. Interesante la pregunta, ¿no? Cuando Cenicienta se casó, ¿dejó de ser ama de casa, dejó de hacer los trabajos de cuidado o nada más pasó a hacerlos ahora en un castillo? ¿No? Está interesante. Vamos viendo. ¿Quién más acabó? Acá acabamos. Bueno, yo elegí el cuento de Pulgarcito y lo pensé desde ese sentido de capacitismo que mencionabas, sobre el poder de decisión también. Y bueno, partiendo de eso, me preguntaba cómo lo consideraban en la época, si al ser muy pequeñito, pues tenía autonomía para decidir o si tal vez lo consideraban como que algún fenómeno, alguna persona enferma o con discapacidad, si tenía atención médica, si tal vez recibía algún beneficio por parte del Estado como una acción afirmativa, o si tal vez tenía los mismos derechos, o si también, por ejemplo, cuando ya crecía, supuestamente, pero él seguía siendo pequeño, pues él trabajaba, pero sí en ese sentido de discapacidad, pues tenía los mismos beneficios, ese tipo de cosas. Ya. Muy interesante. Por acá nos fuimos a hablar de Pulgarcito y el sistema capacitista, ¿no? Si Pulgarcito tenía acceso al trabajo en igual de condiciones o no. Si habían temas de seguridad para Pulgarcito en temas de salud o no. ¿Habría médicos que pudieran mirar a Pulgarcito o no? Si Pulgarcito se enfermaba de gripe, ¿a dónde iba? ¿Y el médico qué le daba? ¿Y habría medicinas del tamaño del Pulgarcito? Y si Pulgarcito se rompió una pierna, ¿habría traumatólogos para Pulgarcito? ¿No habría traumatólogos para Pulgarcito? ¿Qué hizo el Estado? ¿Habría más personas como Pulgarcito o no? ¿Siguen cómo podemos ir ahondando en cada uno? En el uno con Cenicienta, si avanzamos o no, qué estábamos haciendo acá con Pulgarcito. Sigamos abordando cada uno de los espacios para ver y ahora qué pensamos. En el caso de Hansel y Gretel, si había estado familia, si no había estado familia, si Hansel y Gretel tenían protección infantil o no, si se perdieron por estar jugando en el bosque o más bien los abandonaron, si cuando los abandonaron había alguna alerta Amber versión Hansel y Gretel que pudiera haber sido activada. Vamos por acá. Ya, yo escogí el cuento de La Bella y la Bestia. Ya, como sabemos, es un cuento bastante fantasioso en el cual está la chica súper bonita, modelo, que es bella y se enamora del príncipe, que es la bestia. Pues en sí, en mi caso, yo pues lo que más me preguntaba en este caso es
¿Cómo podría haber afectado al principio de su relación, antes de conocerse, todos los prejuicios que existía, tanto de la bestia o los prejuicios que llegó a escuchar la bestia de esta chica? Si es que, ¿cuál era la situación en que se encontraba la bestia, ya sea de su estado de ánimo, cómo se sentía por haber sido exiliado por su egoísmo mismo? Eso. ¿Por qué nos pensamos sobre salud mental, no? ¿Qué estaba pasando con la bestia y su salud mental? ¿Se sentía bien con él? ¿No se sentía bien con él? Tal vez el pasar encerrado de manera en forma de bestia todo el día lo volvió paranoico, quizás tiene doble personalidad. Y si es así, ¿cómo tratas la doble personalidad en una bestia? ¿Habrá psicólogos con una especialización en doble personalidad para personajes de cuentos de hadas o no? ¿Y qué pasaba con Cenicienta? ¿Qué pasaba con la Bella, no? Que era el epítome de una mujer inteligente y bella cuando se encuentra con él. ¿Cuáles eran sus percepciones del romance y del amor? ¿Serían los de la época? ¿No serían los de la época? ¿Y cómo se relacionó en ese romance con la bestia? ¿No habrá habido violencia? ¿No habría violencia? ¿Habrán convivido o no habrán convivido? ¿Ya? Ahora, ¿por qué hacemos este ejercicio? Porque cuando ustedes... me encanta. Bueno, yo escogí el cuento de Jack y los frijoles mágicos. Dentro de esto vi la situación socioeconómica donde tenía que estar Jack y su madre, vender una vaca para la alimentación. Eso tiene más una repercusión porque ellos eran básicamente del campo, no tenían lo que se llamaba como un estado en sí, solo tenían una comunidad de granjeros donde podían más o menos visualizar las cuestiones básicas que tenían que tomar en cuenta ellos. También dije que Jackson era libre, ¿no es cierto?, ante una sociedad contemporánea donde el hombre tenía más poder que una mujer. El hecho de que solo que Jack haya vendido una vaca por frijoles no tuvo repercusiones, bueno, eso es para mi parecer. No existían leyes donde la mamá le maltrataba, no le maltrató porque solo cambió por eso, no hizo nada. En cambio, por lo último que escogí también, que se controlaba, o sea, ¿dónde se encontraban? Si era un país, una zona de guerra. Al final, eso es lo que nos dice el cuento, no nos especifica, y eso es como una cuestión así que tenemos que tener en cuenta. Eso también está interesante, ¿no? ¿Por qué o cuál era el estado social, la visión patriarcal de la época para que Jack, siendo un niño masculino, haya tenido el poder de vender una vaca por un chinguito de frijoles? ¿Cuál era el valor del intercambio? ¿Cuánto valía un frijol frente a una vaca? ¿El frijol habría valido 2 monedas de oro frente a una vaca? ¿O una moneda de plata? ¿Qué pensó Jack para intercambiarlo? ¿Y su mamá? ¿Sobre qué sistema crecería su mamá para que al final haya tenido que vender socialmente y económicamente la vaca que era el sustento? Como nos dice el compañero, ¿habrá estado o no habrá estado? Si no había estado, entonces, ¿quién se encargaba de los temas de bienestar? Era la comunidad, y si era la comunidad, ¿cómo se organizaba esa comunidad? ¿Se organizaban entregando bienes entre ellos o no? ¿Y Jack, era libre o no era libre? ¿Quién cuidaba de Jack? ¿Qué pasó con Jack cuando subió qué pasó todo ese tiempo cuando Jack subió arriba con los gigantes? ¿Alguien se preocupó por Jack? ¿Se preocuparían dónde estaría Jack? ¿Estaría bien la mamá? Porque Jack se quedó sin alimentos. ¿Sí? ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque lo que estamos haciendo es preguntar socialmente sobre algo, y cuando preguntamos socialmente sobre algo y levantamos la información, al final lo que hacemos es esto, es triangular. ¿Y qué es triangular? Es dialogar con la teoría de la epistemia que ya conocimos, que seleccionamos desde donde hablamos, para hablar con nuestra metodología, es decir, ¿qué encontré con mis hallazgos? ¿Qué levanté? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Y voy a dialogar con ellos. Pero ¿cómo es este diálogo? Este diálogo no puede ser versión, es que el capitalismo dice como concepto que el trabajo es la producción de un bien. Y mi data me dice que en el Ecuador hay 60% de desempleo. Entonces yo concluyo
que las personas no tienen acceso a bienes de producción. No puede ser ese tipo nada más de diálogo. Tiene que ser un diálogo donde me pregunte cosas como las que acabamos de hacer. Entonces me pregunto, ¿pero por qué no tienen acceso a esa producción o a ese bien? ¿Dónde está ese bien que no es acceso? ¿Quién tiene acceso a ese bien? Y ese porcentaje de empleo que yo acabo de encontrar en mis hallazgos, ¿es un empleo digno o no? ¿Reciben un salario básico o no? ¿Pueden alimentarse con eso o no? Volviendo a nuestras preguntas. Entonces, si me pregunto esto sobre Cenicienta, entonces mi teoría epistémica a través de los feminismos y el postestructuralismo será saber si Cenicienta o no sigue siendo trabajos no remunerados del hogar, pero ahora en un palacio. Voy y le pregunto a Cenicienta. Entonces digamos que voy a entrevistarle a Cenicienta. Voy al palacio, me reciben y le pregunto a Cenicienta. Le hago una entrevista. Ese es su ejercicio por si acaso. Le hago una entrevista y le pregunto a Cenicienta y le digo, ¿cómo ocupas las horas de tu día? Porque probablemente si le pregunto a Cenicienta, ¿haces trabajo no remunerado? Cenicienta no sepa qué es trabajo no remunerado. Entonces tal vez necesite preguntarle a Cenicienta, ¿cómo es tu día diario? Entonces Cenicienta me va a decir, ay, en la mañana me despierto junto a mi príncipe, todos estamos bien felices, y el desayuno nos lo trae Andrés, o Sebastián, que es el nombre de cualquier mayordomo en los animes, Sebastián. Viene y me da el desayuno, desayunamos como entre eso de las 10 de la mañana. De ahí me voy, trato de hacer algo de limpieza del lugar, me voy a la biblioteca, limpio un poco, al mediodía me preparo para el almuerzo, voy a supervisar lo que han hecho los cocineros porque sé que a mi príncipe le encantan, no sé, las tortillitas. Entonces voy a supervisar que haya bien tortillas. O me dio un antojo de pastel de chocolate y quiero decir que me den un pastel de chocolate. Y mientras tanto quiero hacerme un vestido. Así que me subo a mi cuarto, hablo con mis amigos los ratones y empiezo a coser un vestido hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde me bajo, como el almuerzo con mi príncipe, a veces viene, a veces no, tal vez estamos en guerra y por eso no viene, está resolviendo cosas del Estado. Me voy a visitar a mi madrastra, no la voy a visitar. ¿Qué hace Cenicienta en la tarde? Entonces digamos que ya, Cenicienta me cuenta toda la historia que hace en la tarde. Con esa información, ya estoy hablando de metodología, la levanté. ¿Qué hallazgos tengo? Cenicienta, ¿hace más horas de trabajo no remunerado o no? ¿Quiénes hacen esas horas? Si Cenicienta me cuenta que la persona que arregla la cama, que cocina, que prepara el desayuno, es el mayordomo Sebastián, ¿Cenicienta estará haciendo trabajo remunerado o no? No estará haciendo esas horas. Pero ¿qué tal si Cenicienta en cambio me cuenta otra cosa? Y me dice como, es que estoy muy acostumbrada por todos los trabajos que siento que le debo algo al príncipe. Entonces yo siempre me levanto a hacer las cosas. Entonces me levanto temprano, voy al jardín, cultivo nuestros propios alimentos, me levanto a prepararle la comida, ayudo a los meseros. ¿Estará haciendo trabajo remunerado o no? Ahí sí está haciendo trabajo no remunerado. Entonces todo dependerá de lo que levante. Y una vez esa información, ese hallazgo, entonces lo dialogo para responder con mi pregunta. Entonces si Cenicienta me responde esto, entonces yo voy a pensar en ese mundo si mi respuesta es sí o no. Cenicienta, si sigue haciendo las mismas labores, ¿estará haciendo ahora trabajo no remunerado pero en un lugar distinto, ahora más de clase alta o no? Sí, y lo voy justificando. ¿Qué es la definición de trabajo remunerado? Horas de trabajo que no son asalariadas, es decir, que no reciben una remuneración. Cenicienta no recibe una remuneración por estas horas. Ha comentado que en su día al diario se levanta a las 8 de la mañana y culmina la jornada a las 10 de la noche, de las cuales, según la entrevista, 7 horas pasa en temas de limpieza y cocina, 5 horas pasa en temas de costura y 2 horas pasa para su cuidado personal. Entonces, si ven que el diálogo de la triangulación es distinto a decir como Cenicienta no hace trabajo remunerado, o Cenicienta sí hace trabajo remunerado. Diálogo entre mi epistemia, cuáles eran mis bases, y empiezo a decir,
Esto puede basarse, según el patriarcado, en que hay una definición sobre roles y estereotipos, donde lo femenino está asignado al trabajo del hogar, y vuelvo a dialogar con mi episteme. Y luego vuelvo a reafirmar esto y digo como Cenicienta en su entrevista menciona que, y le cito a Cenicienta. Cenicienta dice como, es que mi mamá era muy buena en las labores del hogar y me enseñó a hacer esto. Y yo aprendí y así aprendió también y mi madrastra también me dijo que tengo que hacerlo así. Entonces digo, el proceso es un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿ven cómo voy enlazando este triángulo? Es lo que encuentro del mundo al que le pregunto y con la episteme con la que converso. ¿Estamos entendidos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ahora que ustedes van a hacer su trabajo de esta semana, recuerden que el siguiente miércoles, es decir, mañana no nos vemos. ¿Por qué no nos vemos? Pongan esa cara, me encanta verles, pero ¿por qué no nos vemos? Porque ustedes van a tener que plantearme una lógica de investigación con lo que hicieron ahora y su cuento. ¿Cuál es el planteamiento? La primera parte ya la tienen, ¿no? Que es mirar qué cuento, qué contextos sociales van en ese cuento, mi justificación del problema y mi pregunta de investigación. La segunda es la que van a desarrollar la siguiente semana. Eso no significa que la Majo no va a existir. Eso significa que mañana la Majo no va a existir. Eso significa que mañana, si yo tengo dudas, le escribo a la Majo y la Majo me dice, de tal a tal hora estoy aquí, puedes subir o mándame y te puedo dar retroalimentación, porque ¿qué es lo que va a venir? Va a venir su triangulación. Ustedes me van a contar qué metodología usaron para responder a su pregunta. Entonces, me voy a inventar de nuevo. Para responder a las preguntas sobre el contexto socioeconómico de la familia de Hansel y Gretel, entonces voy a explicar y voy a levantar una encuesta socioeconómica a la familia de Hansel y Gretel, donde me voy a enfocar en cuáles son la adquisición económica de la familia, si trabajan los dos padres, si no trabajan los dos padres, cuántas habitaciones tiene la casa, si tienen agua, luz, etcétera, ¿no? Si en cambio me voy a enfocar en información cualitativa, entonces ya les dimos un ejemplo como la entrevista de Cenicienta, las respuestas las pueden dar ustedes. Entonces, porque va a ser imposible que vayan a preguntarle esto a la Bella y la Bestia. Entonces voy a decir, hola Bestia, ya sé que estás transformado, pero me mandaron una tarea, entonces cuéntame. Sino que yo me voy a ir dialogando, voy a pensar que estoy ahí, voy a ir respondiendo con lo que sé. Y puedo hacer acciones empíricas que me lleven a pensar en data actual. Entonces, por ejemplo, si yo pienso que en el cuento de las habichuelas veo que no hay una organización estatal, que es comunitaria. Además, yo diría que por temporalidad, sin duda no es el siglo XXI, sino pensemos como en una época más o menos a la feudal. Entonces, en esa época, ¿cómo funcionaría la economía? ¿Serían dueños de sus propias tierras o no? Si eran dueños de sus propias tierras, ¿qué explotaban? ¿Qué no explotaban? Entonces, en esa lógica puedo buscar información y me diré, bueno, Majo, es que para esta época el mayor producto de exportación de Inglaterra eran las calabazas. Y digamos que las calabazas necesitaban tanta agua y en esa época hubo un proceso de sequía, entonces por eso es que no había. Y por eso es que la leche era importante. La leche en esa época era un bien que se vendía en 5 penicas, me estoy mintiendo, ¿ya? Eso va a ser lo que van a hacer este día miércoles. Por lo tanto, no nos vamos a ver aquí, pero sí van a trabajar. ¿Por qué? Porque recordemos que la siguiente semana es el último día que nos vemos en talleres, de ahí ya es el cierre. Entonces, ese día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir a defender nuestro proyecto, lo que hicimos, lo que planteamos. Entonces yo en mi investigación planteé lo siguiente. ¿Y cómo voy a venir a defender? Voy a hacer una diapositiva, voy a hacer un video, voy a traer una hoja de Word, como yo quiera. Y les voy a contar a mis compañeros cuál es el contexto social de mi cuento.
En este caso, por ejemplo, el de Blancanieves y el Reino de las Nieves. Es un reino que vive de la minería, que está formado por una aristocracia, donde hay discriminación por temas capacitistas, entonces también es racial, porque son los enanos quienes los que van a la minería. Voy a contarles todo eso. Y voy a pensar que la gente me va a hacer preguntas. Entonces ahí va a estar la Majo ahí atrás y va a decir, ya, ¿y por qué seleccionaste el tema de la minería y no pensaste tal vez en los enanos como herreros? Entonces le voy a responder a la Majo. Porque mi pregunta y mi selección de preguntas fueron estas y estas. Mi epistemia es esta, mi metodología fue esta. Por eso no quise tomar esto en cuenta. O si la Majo me pregunta, ¿por qué suele hablar de los enanos y no hablar de las enanas? Entonces me voy a decir como Majo, es que lo que a mí me interesaba era saber la relación de mi grupo de estudio, que iban a ser los 7 enanos de Blancanieves. Por eso no elegí toda la sección minera de los enanos y asociados. Estoy inventando. Pero saben que van a tener que defenderme. Esa es la idea. Por eso no nos vemos mañana. Para que puedan darle cabeza a ese proceso. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Exacto. La siguiente clase que nos vemos, que es el martes, quien va a estar aquí al frente son ustedes. Y lo que van a hacer es justamente eso. Eso. Van a defenderme eso. Entonces me van a presentar, esta es mi pregunta de investigación, este es mi cuento, mi contexto social, esto es lo que me pregunté y esta es la conclusión a la que llegué, ¿no? Y aquí mis compañeros, y si no mis compañeros, la Majo, me va a preguntar este montón de cosas raras de cuentos de hadas para llegar a preguntarme. ¿Por qué? Porque después de esa clase, ustedes ya van a tener que formular su proyecto final. Eso significa que voy a encontrar un formato que me va a dar la Majo la siguiente semana, en donde voy a ir llenando estas cosas. Pero ¿cómo voy a ir resolviéndolas con esto? Entonces, digamos que ya lo asiento a lo social. Voy a mirar un problema en la facultad. El problema en mi facultad, o lo puedo hacer en parejas también, el problema en mi facultad es el siguiente. No hay un espacio para el trabajo estudiantil. No tengo un espacio físico. Entonces, si no tengo un espacio físico, quiero generar ¿qué? Espacios verdes, quiero pedirle al decano un lugar. ¿Cómo le pido al decano? ¿Cómo le demuestro que esto es un conflicto? Entonces, ¿me tengo que responder a eso? Por eso hacemos este ejercicio. ¿Sí? Bien. ¿Dudas o preguntas? No, para la presentación del proyecto final, solamente tienen que entregar el proyecto. No es necesario que pasen a explicarlo, ¿sí? De igual manera, si esto cambia, porque dependerá mucho de la dirección del INIGED, yo les comentaré si la dirección del INIGED quiere una presentación para mirar lo que están proponiendo o si está bien con el documento y hacemos un cierre de proyecto. Pero ese es. Ese día, porque es importante, porque además de entregarles sus constancias, también nosotros vamos a recibir sus proyectos y también ese día vamos a crear el chatcito del espacio del Club de Defensa de Derechos Estudiantiles, lo vamos a crear ese día. Ese día, como todo buen espacio democrático, van a conocerse, van a tener un espacio de interacción, va a haber comiditas, entonces ahí se van a preguntar y se van a decir, bueno, ¿quién va a dirigir este chat? Porque no puede dirigirlo la Majo nos puede decir, bueno, todos se reúnen los miércoles, porque no es el club de la Majo, es su club. Entonces le voy a decir a la Majo, necesito un lugar todos los miércoles casi 15 días. Entonces, ¿quién lo va a dirigir? ¿Quién va a ser el vocal? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Con quién se comunica la Majo? Lo decidiremos ese último día de trabajo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Entonces, con eso estamos, chicas, agradecerles un montón. Recordarles, porfitas, que revisen su email para que puedan mirar qué van a recibir esta semana en su email. Van a recibir de nuevo los links, en el caso los links de YouTube, porque estamos subiendo ya los videos a YouTube para que sea más fácil, en el caso de algunos compañeros que no pudieron entrar a la plataforma. Van a recibir además encuestas. Es importante que llenen las encuestas porque ustedes vinieron de manera presencial. Entonces, ¿qué hacen en las encuestas? Dicen, el taller del día 1 sí me sirvió, el taller del día 2 no, el taller del día 3 estuvo muy largo y eso nos va a ayudar para modificar las metodologías en caso de ser necesario. ¿Sí?